Buen día para todos, mi nombre es Laura Camila Gómez, soy estudiante de Psicología de octavo semestre y el día de hoy les presentaré a Fred Smith, creador de FedEx, para la tarea de identificación de creatividad en la vida cotidiana. Frederick Wall Smith nace el 11 de agosto de 1944 y es el fundador, presidente de CEO y de FedEx, que originalmente es conocido como Federal Express. Desarrolla su habilidad empresarial gracias a la experiencia durante la guerra de Vietnam. Eh, Primero fue líder del pelotón de fusileros de la Infantería Marina de Estados Unidos para más tarde ser un controlador de aire. En 1970, Fred compró la participación mayoritaria en una compañía de mantenimiento de aviones y ya en 1971 centró su atención en el comercio de aviones usados para así el 18 de junio fundar lo que es Federal Express. Y ya en 1973 la compañía comenzó a ofrecer servicio a más o menos 25 ciudades y comenzó con paquetes pequeños y documentos pequeños y con una flota de aviones de más o menos 14 de Falcon. Las características de emprendedor que tiene Fred Smith pueden ser la perseverancia, debido a que siempre luchó por mantener en pie su empresa, como lo fue cuando llevaba apenas unos días de estar funcionando FedEx y él se le es negado un préstamo para la empresa. Él busca por todos los medios el dinero, pero al final decide ir a Las Vegas y apostar el dinero que tiene para así ganar el doble y poderlo invertir en su empresa. Siempre tuvo presente su sueño de lograr su empresa y de lograr el reconocimiento que ahora lo tiene. La creatividad es otra de las características que tiene Fred Smith, pues siempre tuvo bastantes ideas de negocio, como lo fue FedEx, pero también hizo parte de las juntas directivas de varias grandes compañías, como el Hospital de Investigación Infantil. Fue presidente de la Junta de Gobernadores de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y a la Asociación de Transporte Aéreo de los Estados Unidos. También se le pueden otorgar características como el tomar buenas decisiones y es seguro de sí mismo. Las características como emprendedor exitoso más importantes que tiene Fred fue el liderazgo, debido a que fue líder del pelotón en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y controlador aéreo avanzado. Esto le permite generar una empresa con eficacia y eficiencia. También la capacidad de planeación, pues Fred desde que trabaja en la Marina se preguntó cómo era el proceso de adquisición y entrega de una encomienda. Avanzando su sueño de un servicio de entrega un día para otro. Le da crédito a la infantería de marina por haberle enseñado cómo tratar a los demás y cómo ser un líder. Estas dos premisas son cruciales en las que más tarde fundó FedEx. Las características del negocio que lo hicieron exitoso fue la innovación, puesto que siempre persigue una meta y ese poder de facilitar los envíos, mejorando la calidad de los aviones y todo lo que esto requería. Los emprendedores son organizados y eficaces para lograr una mensajería buena y rápida. Me presento, mi nombre es Carlos Steven Santana Velázquez y a continuación voy a hacer la descripción de otro de los emprendedores de éxito. Para ello me voy a apoyar en una pequeña presentación. El emprendedor de éxito que voy a describir es Jeff Bezos. Él fue el fundador de Amazon. Lo primero que voy a hacer es describir las características principales que ha tenido y que de pronto sigue teniendo como emprendedor de éxito. La primera de ellas es la curiosidad.
que podría definirse como ese deseo o esa intención de querer indagar mucho más allá de las cosas. Y esto es justamente lo que hace Jeff Bezos. Se dice que cuando estaba trabajando, cuando tuvo la idea de negocio, fue porque encontró un informe. Y digamos, si no hubiera tenido este espíritu inquieto, no hubiera leído dicho informe. Pero ¿cuál es la importancia de ese informe? Ustedes se preguntarán. Pues hacía una descripción respecto al crecimiento exorbitante que había tenido ese año Internet. Estamos hablando más o menos del año 1994. Entonces, cuando acaba de leer esta descripción, se da cuenta y digamos que entiende que tiene que ser parte de eso, de esa nueva forma de ver el mundo que es Internet. La segunda característica es el hecho de tener iniciativa, porque se refiere al hecho de ser activo y tal vez aún más importante, el hecho de ser propositivo, proponer cosas. Entonces, luego de que tuvo la idea de que tenía que ser parte de Internet, lo siguiente que hace es hacer un listado de los 20 productos que con mayor frecuencia la gente adquiere o consume. Esto con el objetivo de tener más o menos una idea de lo que podría llegar a ofrecer. También se dice que por esos días viajó con su esposa a Seattle y que en ese viaje, en esa trayectoria, escribió lo que sería su primer plan de negocio. Entonces fíjense que ya no solo tuvo la idea, sino empezó a proponer cosas respecto a ello. Y eso por la característica de la iniciativa. La siguiente característica es la determinación. La resalto porque es la voluntad y esa capacidad de llevar las cosas a cabo. Se dice que cuando Jeff Bezos tuvo la idea y se la comunicó a su jefe, lo que le dijo su jefe fue que, aunque era una muy estupenda idea, solo la podría llevar a cabo alguien que no tuviera ya un buen empleo, el cual era el caso de Bezos, era vicepresidente de esa compañía. Pero digamos que Bezos decide salir de la compañía, salir de esa zona de confort y empezar su plan y su idea de negocio. Entonces, digamos que esta es otra de las características fundamentales. La siguiente característica es la creatividad. Hacer las cosas de forma diferente. Por ejemplo, en ese año obviamente ya se vendían libros, que obviamente era una herramienta para que la gente, digamos, conociera, aprendiera. Pero Jeff Bezos decide vender esos libros por internet. Luego de hacer esa lista se da cuenta que de los primeros productos son los libros. Entonces decide por eso venderlos vía internet. Entonces la creatividad es otra de las características primordiales que tiene este emprendedor de éxito. Digamos que aparte de estas generales, también podemos enlazar otras como la confianza en sí mismo, la pasión por lo que hace, la persistencia, el espíritu de visionario, entre otras. Ahora, pues vamos a ver las características como empresario de éxito. La primera de ellas es la fijación de nuevas metas y nuevos objetivos. Lo resalto porque obviamente la venta de libros por internet empezó a tener mucho éxito, empezó a tener muchas ganancias, pero Jeff Bezos siempre pensaba en cómo seguir creciendo y cómo seguir desarrollándose. Entonces, cada vez que cumplía una meta, se planteaba una nueva meta y un nuevo objetivo. Por eso, luego de que tuvo éxito con la venta de libros, empezó a ofrecer otra serie de productos, como lo fueron CDs, DVDs, aparatos electrónicos, y así fue expandiendo y expandiendo esta idea de ofrecer productos por internet. La siguiente característica como empresario de éxito es el liderazgo. Hay que resaltar que Bezos era uno de esos líderes orientado hacia la tarea y tenía una política orientada hacia la satisfacción de los clientes. Y toda esa idea la transmitía mediante su poder de liderazgo y de mando. Entonces, digamos que esa es otra característica primordial que define a los empresarios de éxito y en este caso a Jeff Bezos.
La siguiente característica es la de tomar y asumir riesgos. Por ejemplo, resalto que Jeff en una ocasión decidió invertir en sus propios smartphones, pero desafortunadamente esto no tuvo el éxito que él esperaba. Perdió mucho dinero debido a esta iniciativa, pero de alguna u otra forma tomó el riesgo. Perdió, pero digamos que también aprendió cosas de ello. No significó que no volviera a tomar riesgos, sino que más adelante también planteó y se fue por otras líneas de desarrollo. Por ejemplo, digamos que diseñó una nueva aplicación llamada Kindle, que lo que hacía era leer los libros electrónicos para que las personas pudieran escucharlos. Esto fue un éxito total. A las 5 horas se agotó el producto y las personas que querían adquirirlo tuvieron que esperar meses para conseguirlo. Entonces, digamos que vemos las dos perspectivas de tomar riesgos. Entonces aquí tenemos, digamos que esas son las tres principales características que a mi parecer formaron a este empresario de éxito. Lo siguiente es definir las características del negocio de éxito, pero en este caso creo que hay una primordial y fundamental que es la innovación, que podría definirse como esas nuevas formas de atender ciertas necesidades. Y justamente eso es lo que ha prevalecido en la empresa o en el negocio que hoy es Amazon. Inclusive se dice que en el 2016 fue la empresa que más invirtió al tema de la innovación. Entonces digamos que esto no es un hecho al azar, un hecho casual, sino que saben a qué deben invertirle y cómo invertir su dinero. Por ello, digamos que la innovación ha sido y sigue siendo el papel fundamental de esa empresa, la característica fundamental de ese negocio. Ahora vamos de pronto a resaltar lo descrito en el módulo con el caso expuesto. Primero que todo, hay que resaltar el papel fundamental que tienen los emprendedores dentro de la economía de un país o de una nación. Vemos que los emprendedores no solo como que prosperan ellos solos, sino que también ayudan a prosperar económicamente al territorio donde se encuentran. Pero digamos que también a veces hacen falta programas empresariales de desarrollo empresarial donde estos emprendedores o nuevos emprendedores tengan la oportunidad de recibir ciertas ayudas. De pronto es importante recibir capacitaciones o asesoría respecto al tema. También es importante resaltar que muchas veces las políticas nacionales pueden favorecer, como también pueden perjudicar el desarrollo de estos nuevos emprendedores. Entonces, importante que esto se resalta en el módulo y también de alguna u otra forma puede verse en el caso. Vemos que el contexto también muchas veces favorece y desfavorece también el desarrollo de un emprendedor. También se destaca que en el módulo hay como un protocolo general respecto a qué pasos se deben seguir para que un emprendedor convierta su negocio en un negocio exitoso. Importante resaltar que en el caso podemos ver exactamente esos pasos. Primero, obviamente, el de tener una idea novedosa a partir de analizar la información que nos llega y a través de ese análisis plantear productos o propuestas que atiendan a ciertas necesidades, pero hacerlo de forma diferente. También se resalta tanto en el módulo como en el caso expuesto el papel de la innovación. Juega un papel fundamental en el desarrollo de emprendedores y negocios exitosos. También es importante resaltar el papel que juega tener un plan estratégico de negocio. También es importante y se describe también en el módulo el plantear objetivos alcanzables, medibles y que sean específicos y concretos. Entonces podríamos decir que
lo descrito en el módulo no se aleja de lo que es en realidad o en la realidad el proceso emprendedor de una persona y la formación de un negocio exitoso. Como conclusión, podríamos decir que en relación a lo planteado en el módulo y al caso expuesto, podemos adquirir mucho mejor estos conceptos teóricos expuestos porque lo relacionamos en la vida de un empresario exitoso real. Entonces digamos que esto es fundamental y fue fundamental para adquirir y darle la importancia a ciertos conceptos. También cabe resaltar que un emprendedor de éxito, debe tener ciertas características que le ayuden también a desarrollar toda su idea y su plan de negocio. Y que esas características de alguna u otra manera se van desarrollando con el tiempo y también se mantienen. Entonces, digamos que esta es una de las conclusiones generales a las que podemos llegar. Es importante también resaltar que siempre se debe seguir un paso a paso en la planificación de una idea de negocio y de un plan de negocio. Ahora podemos hablar de Arturo Calle, un empresario colombiano proveniente del Medellín, Antioquia. Podríamos decir que Arturo Calle inició su incursión en los negocios desde muy niño, cuando él vivía en la finca de sus padres junto a sus 9 hermanos. Él tenía la idea de ahorrar dinero para posteriormente en un futuro poder independizarse de sus padres. ¿Cómo lo hacía? Bueno, él hacía la venta de frutas y verduras, productos que eran provenientes de la finca, y a través de esta venta lograba obtener los ingresos que deseaba. Sus vecinos se dieron cuenta de que Arturo Calle era un chico muy talentoso en lo que es la venta. Entonces ellos deciden solicitar ayuda a Arturo y Arturo les ayuda con la venta de los productos que ellos ofrecían a los clientes. Ellos se dieron cuenta que con Arturo vendiendo algunos de sus productos, sus ingresos mejoraron bastante y su empresa creció en cuanto a clientes. Posteriormente Arturo logra ahorrar el dinero que quiere, que desea, y se independiza de sus padres. Luego, a los 27 años aproximadamente, Arturo decide casarse, y cuando se casa, el padre de su esposa tiene una compañía en la que Arturo decide trabajar. Arturo ve esto como una oportunidad para aprender y llegar a entender lo que es el mundo de los negocios para él posteriormente poder crear su propia empresa. Luego, cuando él logra ahorrar el dinero suficiente, él decide crear su primer negocio, el cual consiste en la confección y venta de camisas. Cuando logra ahorrar suficiente dinero, él invierte aproximadamente 17.000 pesos, que para la época era una cantidad considerable, y esos 17.000 pesos le ayudan con la compra de los materiales que requiere para continuar con su negocio. Posteriormente continúa pues ahorrando dinero y él logra adquirir 2 locales. En estos 2 locales lo que hace Arturo es vender productos que son provenientes de Pereira, y también logra vender productos que han sido diseñados y creados por él mismo. Él se da cuenta de que este negocio le es bastante rentable y poco a poco va creciendo el mismo, hasta que Arturo llega a construir lo que ahora conocemos como Arturo Calle, su propia marca de productos y su propia línea de ropa. Ahora bien,
Podemos hablar de las características emprendedoras que se pueden evidenciar en un empresario como Arturo Calle. Arturo Calle tiene bastantes características emprendedoras, sin embargo vamos a mencionar 4 características básicas en lo que fue el desarrollo de su negocio. En primer lugar está la iniciativa, pues Arturo lo que hizo fue actuar sin que alguien más impusiera o proponiera ese sueño de crear empresa en él. Él mismo fue quien tomó la decisión y pues por supuesto de quien surgió la idea de crear su propia empresa, y él mismo solo fue quien tomó el primer paso para llegar a construir e ir creciendo en el mundo de los negocios. En segundo lugar, vemos la autoconfianza. Por supuesto, Arturo Calle confiaba en la habilidad que él tenía para diseñar, para confeccionar y principalmente para vender sus productos. Para tener la empresa y llegar hasta este punto que actualmente la empresa cumple aproximadamente 52 años desde que fue creada, podemos ver la característica de la persistencia. Pues es válido mencionar que en todo negocio, en toda empresa, siempre hay altibajos que demuestran, bueno, que deben ser superados. Arturo nunca se rindió y nunca ha pensado en dejar lo que él ha construido solo porque se le han presentado obstáculos en el camino. Y finalmente el compromiso. Por supuesto, Arturo se ha comprometido con lo que ha sido toda la creación, el diseño de su empresa, de sus productos, con el trato a sus clientes y a sus empleados. Y consigo mismo, por supuesto, de perseguir sus sueños. Él siempre ha dicho que él se compromete con sus sueños. Ahora bien, podemos hablar de las características de empresario de éxito, que en Arturo se puede ver que son la búsqueda de oportunidades, la persuasión, que como hemos ya mencionado, Arturo siempre fue un hombre bastante inteligente y bueno para las ventas, por lo que podemos asumir que tiene una alta capacidad de persuasión. Uso de estrategias de influencia, el cumplimiento y la eficiencia con sus clientes, tanto internos como externos. Él siempre ha mencionado que para él y su compañía es muy importante cumplir y tener a tiempo y bueno, tener en cuenta, por supuesto, las necesidades de sus clientes, tanto internos como externos. Ahora bien, Arturo habla de que las características para que su negocio llegase a ser de éxito son la innovación junto con la creatividad. En este sentido, Arturo habla de que es importante para una sociedad proponer ideas novedosas que puedan ser aporte y puedan suplir ciertas necesidades que cierta población o comunidad tenga. Asimismo, Arturo menciona que ser creativo e innovador es la característica fundamental para la creación y el desarrollo de cualquier negocio, de cualquier empresa. Y finalmente podemos hablar o mencionar que, relacionando el módulo que hemos visto hasta ahora con el caso que cada compañero ha expuesto, desde mi punto de vista, a través del módulo hemos podido comprender la forma en que un empresario puede llegar al éxito, cuáles son esas características que le permiten a esa persona llegar a la meta que siempre se ha propuesto y cómo desarrollar ese espíritu emprendedor que tiene.
Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Forero, soy estudiante de psicología, estoy en octavo semestre y voy a hablarles sobre Andrés Moreno, el creador de Open English. Andrés Moreno nació en Caracas, Venezuela, el 7 de julio de 1982. Él es el presidente y director ejecutivo de Open Education, que es una plataforma basada en enseñanza-aprendizaje dirigida a la población de América Latina. Su plataforma tiene varios cursos, dentro de los que se encuentra Open Labs, NextU, Open English y Open English Junior, que es el más reciente. Bueno, entonces su idea de emprendimiento surge cuando está en la universidad. Él está haciendo una carrera, la culmina, pero no se dedica a lo que está, para lo que se ha preparado. Así que crea una escuela de inglés llamada Optimal, en donde se enseña inglés a ejecutivos, pero se da cuenta de que a medida que avanza, de que es complicado el reclutamiento de docentes suficientes para la enseñanza. Entonces allí surge su idea de crear Open English, ofreciendo clases de inglés de forma virtual. Entonces de esta forma es más sencillo que un profesor ofreciera las clases a distintas personas desde la comodidad de sus casas y asimismo digamos que trabaja mucho en la publicidad, haciendo que esta plataforma se vuelva una de las más reconocidas en América Latina. Entonces, posterior a esto, después de que funda Open English, crea otras plataformas de aprendizaje como Open Labs, NextU y Open English Junior. Bueno, las características de Andrés Moreno como emprendedor que lo caracterizan más son la iniciativa, pues él actúa sin ninguna necesidad, él está terminando sus estudios y no se dedica a esto que estudió, sino que se pone a innovar teniendo en cuenta, digamos, las necesidades de una población como es América Latina, eh, cuando el inglés se hace tan importante para cualquier profesión. Entonces, digamos que la iniciativa es una de sus principales características como emprendedor. Además de esta, la innovación y la creatividad, pues inicialmente se aprovecha, como ya lo mencioné, de la necesidad de una población específica y entonces crea una herramienta totalmente innovadora que es la de implementar clases en vivo virtualmente. Digamos que esto no era muy común hace 10 años más o menos, que fue cuando se fundó Open English. Las características como empresario de éxito de Andrés Moreno son la resolución de problemas, pues como ya lo he venido mencionando, él siempre busca una solución asertiva para los inconvenientes de su organización. Además de esta, la preocupación por la alta calidad de trabajo, pues es evidente que él tiene un interés por mantener altos niveles de calidad. Por ejemplo, cuando no continúa con Optimal, su primera escuela de inglés, y lleva a la organización a otro nivel para brindar, digamos que una mayor comodidad y calidad a los trabajadores y a los usuarios. Y finalmente, las características del negocio que lo hicieron exitoso fueron, digamos que las más importantes, innovación y creatividad, porque él crea una forma de enseñanza-aprendizaje totalmente nueva, con un fácil acceso a la población a la que va dirigida. Entonces solamente es necesario un computador o un celular y acceso a Internet. Em, Además, aprovecha las debilidades de su compañía y las transforma en fortalezas. Y en adición a esto se evidencia evidentemente el salto tecnológico como una de las características fundamentales de su negocio, pues él incrementa el método en línea con profesores americanos y clases en vivo, y junto a esto digamos que se suma la publicidad, que es característica, digamos que es de su negocio, y hizo que llegara a ser uno de los más reconocidos en América Latina, posicionándose muy bien. Mi nombre es Daira Vanessa Díaz Lazo y el emprendedor que escogí es Steve Jobs. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, Estados Unidos.
Se le reconoce por ser el cofundador de Apple Computer y Pixar. Jobs murió el 5 de octubre de 2011 a causa de un paro respiratorio por la metástasis del cáncer de páncreas que le fue descubierto en 2004. En la mayoría de las biografías le describen por ser un hombre perfeccionista, tecnológico, controlador, intuitivo, idealista, pero sobre todo se le conoce por ser un hombre trabajador. Parte de las características que le permitieron ser un emprendedor de éxito a Steve Jobs son las siguientes. Como se muestra en las diapositivas, la principal característica es la persistencia, que puede ser descrita como esa habilidad que tiene el ser humano para sobreponerse a los obstáculos o no rendirse cuando se tropieza con una dificultad. Jobs tenía esto como una característica principal. Por ejemplo, en el famoso discurso que realizó en la Universidad de Stanford, él describe el acontecimiento cuando fue despedido de su empresa Apple y a los 30 años de edad, y obviamente esto le causó pues un gran malestar a nivel emocional. Sin embargo, él decidió comenzar de nuevo y entró en uno de sus periodos más creativos en la historia de su vida. Llegó a crear una empresa llamada Next y otra llamada Pixar, siendo la segunda una de las empresas de cine de animación más famosas en la actualidad. Al igual, Jobs también se caracterizaba por ser un hombre creativo. La creatividad para él estaba sujeta al sentido de creación, entonces Jobs solo deseaba crear de una manera original, atractiva e innovadora. Por ende, él se comprometía y se preocupaba mucho por la alta calidad de su trabajo. Le dedicaba horas y mucho esfuerzo a cada uno de sus productos, ya que él consideraba que si no se hacía esto, no se podrían llegar a construir cosas importantes. A pesar de cada una de las dificultades que a Jobs se le presentaron, a medida que fue incorporando o creando sus empresas, Jobs se sobrepuso a esas dificultades y llegó a crear pues las empresas más famosas en la actualidad. Al igual, parte de las características como empresario de éxito que tuvo Steve Jobs, como se menciona anteriormente, Jobs era una persona que exigía eficiencia y calidad en cada uno de sus productos. Se le caracterizaba por ser un empresario perfeccionista y llegó a crear o forjó su compañía a través de una visión enfocada en un solo producto por vez. Entonces él cuidaba cada uno de los detalles, por ejemplo, desde la forma en anunciar el producto, la publicidad de los medios e incluso los paquetes donde iban a estar los productos. Cuidaba su estética y era muy detallista en ese sentido. Exigía calidad e innovación a sus trabajadores. Una anécdota que se cuenta en algunos de sus artículos de su biografía o en el libro de su biografía. En el diseño de la manzana mordida, Jobs les dijo con claridad a sus trabajadores que no quería un logotipo mono, lo que llegaría a traducirse como poco estético, sobrecargado. Lo que realmente quería Jobs era algo bello en dos fases, o en las dos fases de su creación, una utilidad práctica y un atractivo estético. Para él, entre menos cosas tuviera el logotipo, más atractivo se vería, y por ende él tenía claro una idea básica que era crear productos de alta tecnología con una presentación lo suficientemente atractiva estéticamente para que, o visualmente, para que el mundo supiera que sus productos eran de alta calidad. Al igual, también como se mencionó anteriormente, debido a las dificultades que tuvo Steve Jobs, también se le caracteriza por ser un hombre con una inteligencia emocional muy fuerte, por decirlo así, y capaz o con la habilidad de correr riesgos.
A pesar de los retos, las carencias, los obstáculos, Jobs se caracterizó por ser un hombre apasionado. Le apasionaba su trabajo y sin importar, por ejemplo, que él se le despidiera de la empresa que él había creado, llegó a sobreponerse ante eso y creó, como se mencionó también, la empresa llamada Pixar, que llegó a revolucionar el cine de la animación creando, por ejemplo, Toy Story, o también cuando en Apple se llegó a lanzar el iPad, tuvo innumerables críticas de los expertos en tecnología, prediciendo que iba a tener un enorme fracaso la nueva tableta de Apple. Sin embargo, esta tuvo una gran acogida y sucedió todo lo contrario. Las características del negocio que le hicieron exitoso. Hablaremos de Apple Computer, la empresa por la que más se le reconoce a Steve Jobs, o el negocio por el que más se le reconoce. Y Apple Computer tiene dos características básicas o muy esenciales, que son la innovación y la creatividad. Ya que, como se mencionó, Jobs es una persona que se caracterizaba por ser muy detallista y crear cosas originales. Por ende, parte del eslogan que tiene Apple Computer es Think Different, y llegó a tener una gran acogida porque tuvo el poder de permitir que la gente se sintiera identificada. Mencionan en su eslogan que cualquier persona loca, inadaptada, rebelde puede cambiar las cosas. Son aquellos los que inventan, imaginan, curan, inspiran a la humanidad. También mencionan que la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo son realmente las personas que lo hacen. Este eslogan llegó a tener una acogida muy grande y fue llamativo estéticamente, y por ende pues Apple es ahora una empresa lo suficientemente reconocida. Para terminar, el análisis que se realiza del módulo 1 con respecto a los casos o al caso de Steve Jobs, básicamente el contenido del módulo 1 mencionan como las características principales o básicas que poseen los emprendedores y cómo estos emprendedores llegan a ser muy necesarios para movilizar el desarrollo de la economía. Entonces, en este sentido, parte del análisis que tomo del módulo es esta discusión de la premisa si se nace siendo un emprendedor o el emprendedor se construye. A medida que avancé en el texto y leí la historia de Steve Jobs, pude llegar a la conclusión de que un emprendedor se construye, ya que pues las características que se mencionan en el módulo pueden ser aprendidas: la creatividad, la persistencia, el sobreponerse ante obstáculos, la inteligencia emocional, la innovación, son todos comportamientos que pueden llegar a ser aprendidos por el ser humano, por más que uno no nazca siendo una persona creativa. Desde mi perspectiva personal y según las lecturas del módulo 1 y la historia de vida de Steve Jobs, pude llegar a la conclusión de que se pueden aprender, ya que las dificultades fueron lo que le exigieron a Steve Jobs adaptarse a ese momento y adquirir esa habilidad de persistir. Entonces, considero que cualquier ser humano podría llegar a ser un emprendedor aprendiendo todas estas habilidades que requiere ser un emprendedor o un empresario de éxito. Al igual, también me baso en la premisa de que muchos de los empresarios que se muestran o que son descritos en el módulo 1 cometieron muchos errores antes de empezar sus empresas o que sus empresas tuvieran un resultado de éxito, un resultado exitoso. Todos entraron en quiebra o sus ideas fueron rechazadas,
Sin embargo, la persistencia considero es una de las características básicas de un empresario, ya que es esa habilidad la que le permite realmente tener una empresa exitosa. Todas las empresas que se mencionan y todo lo que se ha mencionado a lo largo del video son empresas que al principio fueron rechazadas o no creyeron en las ideas que esta persona o las personas lanzaron, entraron en quiebra y sin embargo al persistir fue lo que hizo que la empresa triunfara. Esa es a la conclusión y el análisis que llego yo, y pues al caso de Steve Jobs me permite dar cuenta de que lo necesario, como lo mencioné anteriormente, para concluir es adquirir las habilidades como emprendedor y permitirse ser una persona innovadora y tener la pasión por lo que uno realiza, ya que la pasión es como la base fundamental también de poder realizar una empresa exitosa, ya que debes amar lo que haces. Y Steve Jobs fue por esa razón que no se rindió a pesar de, por ejemplo, ser despedido, sino que el amor por la tecnología fue lo que le hizo iniciar de nuevo y volver a crear otra empresa de éxito. Por ende, en cada una de las compañías que uno desee crear, la pasión debe ser fundamental, la innovación y la búsqueda de lo diferente. Mi nombre es Lady Viviana Rodríguez Gutiérrez y actualmente me encuentro cursando octavo semestre de psicología. Continuando con los casos expuestos previamente, ahora hablaremos de Lee Byung-chul, quien es el fundador de la compañía Samsung. Ahora vamos a hablar brevemente acerca de la historia de Lee Byung-chul, quien nació el 12 de febrero de 1910 y falleció el 19 de noviembre de 1987 a causa de un cáncer de pulmón. Lee Byung-chul fue el hijo menor de una de las familias más importantes y terratenientes de Wiryeong, Corea del Sur. Fue padre de 10 hijos, de los cuales 4 fueron varones y 6 fueron mujeres. Era un entusiasta de la caligrafía y el arte coreano. Al fallecer, él dejó la compañía en manos de su tercer hijo, Lee Hyun-hee. En los inicios de Samsung, él inauguró esta compañía en Daegu, una ciudad de Corea del Sur, en el año 1938, y posteriormente, cuando Corea logró independizarse del Imperio japonés, Lee decidió trasladar la sede central hacia Seúl, la capital de Corea del Sur. Allí entabló algunas conversaciones con el gobierno del general Syngman Rhee en Corea del Sur, y en 1948 logró formar una alianza con un empresario conocido como Cho Hong-jae para crear la compañía o la filial Samsung Muslan, que posteriormente, como lo conocemos actualmente, denominó Samsung C&T, la cual se dedica al comercio de productos tecnológicos y de la construcción. Posteriormente, durante la guerra de Corea, Lee Byung-chul huyó de Seúl hacia la ciudad de Busan para refugiarse allí. Luego de ello, cuando las tropas de Estados Unidos llegaron al sur de la península, esto resultó algo positivo para Lee Byung-chul, de lo cual tomó oportunidad para lograr reintegrarse en el mundo de los negocios, en su actividad comercial. Cuando terminó este conflicto en 1953, él volvió a instalarse en la capital y allí logró consolidarse
como uno de los principales empresarios bajo el gobierno de Syngman Rhee. Finalmente, después de pasar por una serie de obstáculos y procesos durante esa época de guerra, y después de ella, Lee Byung-chul logró establecer definitivamente el imperio Samsung en lo que es Corea del Sur, y imperio que también llegó a extenderse a otras partes del mundo, caracterizándose por un control en todos los negocios que este conglomerado manejaba, todos los productos, incluso también los empleados que se encargaban de los procesos de la empresa. Y a partir de toda la historia que se ha comentado de Lee Byung-chul, el creador y fundador de Samsung, podemos hablar de las características emprendedoras que éste posee. La primera de ellas es la persistencia. La persistencia porque, como ya se ha mencionado, Lee Byung-chul pasó por un conjunto de procesos que obstaculizaron su consolidación en un principio de la empresa que ahora conocemos como Samsung, la cual es una empresa bastante conocida a nivel mundial, principalmente en el área de la electrónica, ya que Samsung también tiene una compañía de construcción náutica. Lee Byung-chul consiguió posicionar su compañía y los negocios de su familia dentro de los negocios más rentables de Corea del Sur, gracias a esta característica, entre muchas otras, por supuesto, ya que nunca dejó de insistir en lo que quería lograr, que era posicionar y llegar a satisfacer a cierta población, básicamente. En segundo lugar, podemos encontrar la búsqueda de oportunidades, como se puede evidenciar a lo largo de la historia de Lee Byung-chul. Él busca asociarse con diferentes empresarios ricos en ideas de negocio e incluso que podían ayudarle a establecerse dentro de este campo, como lo hizo con el empresario Choi Hong-jae, con el cual creó inicialmente Samsung Mulsan. Todo aquello que se le presentó en el camino, él logró resistirlo y llegó a un punto en el que, después de haberse ido hasta la ciudad de Busan en busca de refugio, tomó como oportunidad el hecho de que llegaran las tropas estadounidenses a la península del sur para poder restablecerse en la capital de Corea del Sur. Y finalmente, la planificación sistemática. La planificación sistemática se toma en cuenta acá, puesto que, como mencionaba al final de la trayectoria que tuvo que pasar Lee Byung-chul para llegar a donde, conseguir que su empresa llegara hasta donde ahora se encuentra, él logró desarrollar planes específicos que le permitieran tomar el control y tomar decisiones que fuesen adecuadas para la compañía, para que ésta crezca
por ende él también se encargaba de lo que era la supervisión de entrevistas a los empleados, la contratación de nuevos empleados, y así fue como logró que su empresa fuese incrementando su popularidad también. Ahora bien, hablamos de 3 características que posee Lee Byung-chul, o bueno, que él resalta básicamente como persona emprendedora, las cuales son, bueno, como empresario de éxito, las cuales son preocupación por la alta calidad del trabajo, pues como ya he mencionado, también se encarga de lo que es la contratación y supervisión de los empleados de la compañía, se encarga de la supervisión de los productos que la compañía ofrecía y asimismo se encargaba de todo el proceso que debía llevar la compañía para incrementar su eficiencia, pongámoslo en ese término. La resolución de problemas, puesto que a partir de todas esas inconvenientes, todos esos contratiempos que él vivió, logró adaptarse y resolverlos de la manera más apropiada o que más funcional eran para él, lo que lo llevó finalmente a restablecerse dentro de la compañía, dentro de su actividad laboral como empresario. Y finalmente la agresividad, pues él, a pesar de toda la oposición que tuvo, que bueno, hubo posiblemente historia que no se mencionó, pero a pesar de toda la oposición que tuvo, él logró imponerse, digámoslo así, frente a todas esas posturas que se le impusieron, por ejemplo, un nuevo modelo económico que para él era desfavorecedor. Todo ello logró manejarlo de una manera bastante apropiada, planteando problemas que le permitían tomar ese papel, acción frente a ese papel de oposición que hacían ciertos competidores o ciertas personas que se oponían a él. Por último, las características de negocio de éxito son básicamente, como en la mayoría de los negocios, la innovación. Y junto a la innovación viene la creatividad, pues la innovación es como esa capacidad o esa habilidad que tiene el ser humano para proponer cosas o ideas innovadoras, ideas novedosas, ideas que aún no existen, o incluso modificar ideas ya existentes para mejorarlas. Entonces, en este negocio pues hablamos de electrónica principalmente y también de náutica. Son características fundamentales para que las necesidades que van surgiendo en el transcurso de la vida humana vayan siendo suplidas en cierta medida. Y finalmente, ¿cómo relacionamos el módulo 1 con lo que ha venido diciendo este caso? Bueno, el módulo nos habla de las características necesarias para tener un negocio exitoso en el futuro. Nos habla de que, bueno, estas características también las lleva a casos reales y nos ayuda y nos permite entender
cómo funciona una persona que se mueve en el mundo de los negocios, que se mueve en el mundo de la creación de empresas y que propone ideas y estrategias para resolver problemas de la vida cotidiana.